Denle ese fuerte aplauso. ¿Cómo están todos? A ver una vez, ¿cómo están todos? Qué bueno, gloria a Dios, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Hoy este día es día de celebración. Hoy estamos celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. Y hoy estaremos disfrutando este tiempo. Cuando oímos la palabra de Dios, es un tiempo de disfrutar su presencia, es un tiempo de descansar en Él, es un tiempo de deleitarnos, y hay que reunir nuestros pensamientos para abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo ministre nuestras necesidades. Él está aquí, su presencia está aquí. Así que bienvenido. Este día es un día vuelvo a decirlo, de celebración, de aplausos y de darle gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, ha demostrado su amor, su misericordia, y nuestra reunión, no solamente este día, pero siempre son de celebración, de victoria. ¿Por qué lo celebramos? Porque Cristo vive, por eso lo celebramos. Y para la iglesia, para cada creyente, es de suma importancia nuestra reunión, porque venimos a darle la gloria a Dios. Venimos a recibir, pero lo primero que tenemos que darle la gloria a Él, la exaltación a Él, y Él viene a bendecir nuestras vidas. Y hoy en este día, bueno, en esta semana que hemos estado pasando, esta semana para mucha gente, para el mundo, vamos a decirlo entero, la celebración. ¿Quién no se acuerda de la Semana Santa? Todo mundo la celebra de una forma o de otra. Celebran, lo han convertido en un tiempo vacacional, y se ha perdido la esencia, realmente el significado de lo que es la Semana Santa. Entonces algunos la disfrutan con vacaciones, pero el punto principal es recordar qué fue lo que pasó en la Semana Santa, qué sucedió, qué vino a hacer Jesús. Sin sacrificio no hubiera salvación. Número uno, si Cristo no hubiera venido, que fue la noticia número uno, que ha nacido un Salvador, el cual vino a salvar a su pueblo de sus pecados, dio una esperanza para el mundo entero. Fue la noticia más grande y más importante, impactante de la historia de la humanidad. El segundo mensaje es el primero, la esperanza que vino a darnos, porque no había esperanza, el hombre estaba perdido. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno. No había oportunidad, era muy difícil, era imposible. Pero cuando Jesús vino a cumplir, a hacer una obra de salvadora para la humanidad. Entonces vino a darnos esperanza, y número dos, con su sacrificio vino a darnos vida eterna. Por eso es de celebrar. Para la iglesia es de celebración. Es siempre, tengamos en mente, no solamente este momento, este día, sino todos los días es de celebración, porque Cristo vive. Y si Él vive, también usted y yo viviremos. Pues denle ese fuerte, los aplausos son para Él. Denle la gloria a Dios. Esto es de celebrarlo, Señor. ¿Dónde estaríamos si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor no nos haya alcanzado? Él vino con sus brazos misericordiosos, de amor, de compasión, y te rescató. Te buscó como aquella oveja que estabas perdida. No sé dónde andarías, dónde estaríamos, pero de allí su mano fue extendida y te rescató. Quizás en diferentes circunstancias te atrajo a Él, y te atrajo con lazos de amor. No te condenó, no te rechazó. Como venías destruido, te abrazó y llegaste a la casa del Padre, donde hay alimento. Por eso es de celebración, es de celebrarlo. Y no solamente que lo tenga que hacer una sola persona, es todos lo hacemos porque Dios ha sido bueno, porque su misericordia es tan grande. Y hoy podemos deleitarnos por esa libertad que Cristo nos ha dado para vivir la vida en libertad. Vino a romper toda cadena y atadura, y vino a traer libertad para que vivamos en libertad, no en esclavitud.
Y Pablo dice que no estemos sujetos a la esclavitud. Él te trajo para que vivas en libertad. Es cierto, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Escuche bien esto: confiad porque yo he vencido. Y este es el valor de la fe. Esta es la resurrección. Esto es lo que vino a cambiar el mundo. Y vino a darle una esperanza y decir que hay vida en Cristo Jesús. Amén. A lo largo de estas semanas que hemos estado compartiendo, empezamos con la serie El nombre que es sobre todo nombre, que ha venido a traer un empoderamiento a nuestro corazón cuando podemos entender de una manera más profunda los significados de nombres de Dios, y que a lo largo de este tiempo ha venido a hacer un impacto a nuestras vidas, y que lo hemos entendido de una manera que no lo había entendido, que Dios es tan grande y se manifestó en el Antiguo Testamento y reflejado más tarde en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Muy bien, entonces aprendimos también que el Señor es nuestro sanador, y aprendimos también que el Señor es nuestro pastor, que es el gran yo soy, que es el Dios que se manifestó en su pueblo en el tiempo pasado, pero que en este tiempo fue revelado en el tiempo cuando Jesús vino. Como dice Juan capítulo 1, el verbo era en el principio, era la palabra, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. El mundo estaba en tinieblas, Él vino a resplandecer y a traer la revelación o la imagen del Padre, y que mucha gente tuvo la oportunidad de verlo y experimentar los milagros que Jesús hizo. Pero eso no fue todo lo que Jesús hizo. Jesús venía con un propósito definido, por eso es de celebración. Vino con un propósito definido de acuerdo a San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es un versículo que solamente podemos recitarlo de una manera ligera, pero si lo vemos más profundamente, vemos que el amor de Dios fue manifestado a través de Cristo Jesús para venir a rescatarte, para venir a rescatarnos. Quiero que sepas esto, que veas de cómo te amó el Señor. Cómo te amó el Señor. Está demostrado que el amor de Dios fue tan grande. Haciendo un resumen de esto, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino con un propósito. En Juan capítulo 1 y verso 29 dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue reflejado ahora en este tema para dar o finalizar esta serie, es el Cordero de Dios, y Jesús el Cordero de Dios. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quería decir aquí? Que era alguien que iba como cordero a morir, ser sacrificado para ocupar tu lugar, para ocupar nuestro lugar. Ir a la cruz, iba a ser sacrificado cuando no merecía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde el principio en la caída del hombre. Y quiero hacerle un poquito de historia, ¿no? Recordar de por qué era la necesidad de que tenía la humanidad. El hombre había cortado la comunicación con Dios por causa del pecado, y Dios tuvo que arreglar esto. Desde el principio Dios tuvo que arreglarlo, porque el hombre estaba sin esperanza por causa del pecado. Y por causa del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no está hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Quiere decir la muerte espiritual, separarse. La persona que se va sin Cristo de esta vida queda separado de Dios. Pero cuando Cristo vino a mostrar su amor por ti y por mí. Y este es el mensaje universal: de tal manera Dios te amó, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuánto amor Dios te ha dado. El sacrificio fue pagado, se mostró su amor. Y haciendo un resumen de esta historia, Jesús cumplió para poder darnos la victoria a nosotros. Él vino con un propósito definido.
Algunos tienen alguna otra idea pensando que Cristo vino para enseñarnos a morir. No, si había muerte, la separación de Dios, y Jesús vino para reconciliarnos. Dice el apóstol Pablo que vino a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio, porque si no hubiera habido sacrificio no tuviéramos esperanza. Vana fuera nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. La tumba quedó vacía, la cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Jesús resucitó al tercer día, dice la Biblia. Y vamos a ir a la palabra de Dios en este momento, hablando precisamente de la noticia del cumplimiento conforme a las Escrituras a través de la vida de Jesús, y cumplir con esta encomienda. El propósito definido de Jesús era venir a salvarnos. Y dice que aquí el Evangelio de Lucas capítulo 24 está hablando aquí acerca de cuando Cristo fue sepultado, fue llevado a una tumba. No tuvieron tiempo los discípulos de poderlo preparar, porque lo crucificaron, lo bajaron de la cruz rápidamente, porque se celebraba la Pascua en ese tiempo en los judíos. Entonces no tenía que haber ningún crucificado, no tenía que estar alguien colgado, porque tenían que prepararse. Y había mucha gente que había venido para tener esta celebración en Israel, de manera que no hubo oportunidad de preparar el cuerpo de Jesús. Y dice aquí Lucas capítulo 24, que cuando esto pasó lo llevaron, lo sepultaron, lo pusieron en una tumba. Entonces había un grupo de mujeres que estaban pues preocupadas, ¿no? Y prepararon algunas especies para ir a prepararlo, porque no tuvieron oportunidad para esto. Y dice aquí verso 1 de Lucas capítulo 24, verso 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la noticia que le dan los ángeles a estas mujeres. Y dice: acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. ¿Estaba basado en las Escrituras, sí o no? Es lo que están diciendo los ángeles a las mujeres. No les dijo que esto iba a suceder, no les dijo que era necesario que fuera crucificado y que el tercer día resucitara. Está haciendo un recordatorio esto los ángeles. Entonces ellas se acordaron de las palabras, y se volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11, o sea, a los 11 discípulos y a todos los demás. Y dice verso 10: y era María Magdalena, Juana, María madre de Jacob, y las demás, quienes ellas dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue maravillado de estas cosas que habían sucedido. ¿Quién no se va a maravillar de algo, de una respuesta, cuando hay una tristeza? Pero déjame decirle un poquito más allá. Esta situación que vino a traer tristeza especialmente para sus discípulos, todos los seguidores, todos aquellos que habían creído y que habían recibido la noticia de que vendría un Salvador, que vendría alguien que iba a poner fin a la aflicción. Y ellos lo relacionaron con la aflicción que tenían con los romanos, por la presión que estaba sucediendo en ellos, y pensaban que cuando viniera el Mesías, Él iba a resolver
esta situación. Para muchos fue un tiempo decepcionante porque no eran las cosas como ellos pensaban que iban a suceder. Se olvidaron de las palabras que Jesús les había dicho. Me detengo un poco en esto. El olvido muchas veces de las cosas que oímos, que Dios nos habla. Y nos sucede a nosotros en este tiempo que a veces viene a parar en una decepción para muchos, porque se decepcionan porque no recibieron las cosas que ellos pensaban que iban a recibir, o no hubo contestación de su oración, o muchas cosas que pueden suceder para traer un desánimo y decir, pues es por demás. En esta situación los discípulos se encontraban desanimados, y cuando llegaron las mujeres, porque las mujeres casi en esta situación o en esta historia de la resurrección, las mujeres fueron muy valientes. Los apóstoles y todos estaban encerrados, estaban la puerta cerrada por temor. Se apoderó un temor tremendo porque se decepcionaron de una forma, pero la otra los atrapó el temor, la decepción, y estaban allá ya sin esperanza. El Mesías para ellos, que ellos creían, lo habían matado, se había muerto la esperanza, estaban sufriendo, y aparte de esto estaban atemorizados. Cuando las mujeres llegan y no encuentran el cuerpo de Jesús, ¿cómo cree que sintieron? Que se habían robado. Mateo capítulo 28 dice que los soldados fueron y dieron aviso a la ciudad, a los gobernantes, que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Fue un dicho que ellos que les dieron los gobernantes, que para que poder justificar que el cuerpo de Jesús no estaba, y les pagaron a estos soldados para que dijeran, y hasta el día de hoy muchos están creyendo esto. Fue un dicho que fue divulgado y que lo siguen creyendo muchos de los judíos. Muchos no creyeron en el Mesías, muchos están esperando todavía que el Mesías venga. Cuando vino no entendieron y no conocieron el tiempo de la visitación. Se olvidaron de lo que Jesús habló en su ministerio aquí en la tierra, enseñándoles especialmente a sus discípulos lo que iba a suceder. Y Él aquí había venido a un propósito, a dar su vida. Pablo habla a los filipenses y dice que Jesús, siendo Dios, se despojó el ser igual a Dios y no se aferró a esa parte, no como Dios, sino que se despojó. Y déjame decirle esto: ¿cómo tuvo que despojarse el Señor siendo Dios para ofrecer el sacrificio en la cruz y hacer un sacrificio voluntario? Cuando está en el huerto del Getsemaní, Él dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. La voluntad era que Jesús tenía que ir a la cruz. Era un momento difícil para Jesús cuando está expresando si quizás habría otra oportunidad, otra manera, ¿no?, de ofrecer otro sacrificio que no fuera ese. Cuando Jesús está en esa agonía, empieza a soltar como el sudor de su cuerpo, como gotas de sangre. Sentía el peso de la muerte, sentía el peso del pecado de la humanidad. Tenía un estrés tremenda que empezó a soltar sangre sobre su sudor. Y dice la palabra de Dios que era el estremecimiento que Jesús estaba diciendo, pero era necesario que el Cordero de Dios fuera sacrificado. No costó cualquier precio. Hermano que estás aquí, has sido lavado por la sangre del Señor. Costaste un alto precio. Fue un valor tan grande que Dios te ha dado ahora en Cristo Jesús, porque ahora eres nueva criatura. Y esto es de celebrarlo todo el tiempo y darle gloria a Dios porque nos salvó, porque tuvo misericordia. Denle ese aplauso al Señor. Los discípulos siguen decepcionados y no creyeron. Las mujeres les dijeron: el Señor no está, ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y seguimos hablando que Cristo vive y muchos dudan. Los discípulos pasaron esta situación. La Biblia dice aquí en este capítulo 24, verso 13, y narra la historia de dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y dice el verso 13
que ellos iban en el camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué son estas cosas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de estas cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: a Jesús Nazareno, el que fue el varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día de esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también ellas habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron: vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese y entrara en su gloria. Era necesario un sacrificio. Cuenta la historia. Pero en este caminar la decepción se apoderó de sus discípulos. ¿No sabes tú?, le decían estos discípulos a Jesús, lo que ha acontecido. Esperábamos, ¿te acuerdas lo que decían? Esperábamos que él habría de redimir a Israel, pero lo crucificaron. Se acabó la esperanza. Quizás para muchos se les termina la esperanza en el caminar, en el transitar de la vida. Quiero hablar en este momento del acercamiento a Dios, de la comunión con Dios, de la relación con Dios. ¿Cuánta relación tenemos con Dios? ¿Cuánta relación tienes con Dios? ¿Cuánto le conoces a Dios? ¿En qué manera le has experimentado? Es una pregunta personal. ¿Cuánto le conoces a Dios? Y si no lo has conocido como el Salvador de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú puedes acercarte a Dios y creer a ese sacrificio que Jesús hizo. Tuvo que suceder ese sacrificio para salvarnos a nosotros. Y recuerdo cuando Jesús está en la cruz y cuando dice, cuando expresa el abandono de Dios, cuando empieza la soledad a sentirla, cuando empieza a sentir todo el peso del pecado de todo el mundo, no era algo fácil. Cuando está en la cruz, está culminando el sacrificio que se había hablado desde antes, hablado por sus profetas. No era necesario que Cristo padeciese y muriera, fuese crucificado y muriera, y luego entrara en su gloria. No era necesario. Sí, hermano, era necesario, porque no había otra manera en que el ser humano pudiera ser salvo. Era el sacrificio. Pudiera haber sido otro, no había otro. Y déjame decirle, Dios arregló este asunto de Él mismo. Él mismo arregló este asunto, porque el verbo que era en el principio, la palabra, se encarnó y fue encarnado. Ese verbo que es la palabra en Cristo fue manifestado y la gente no lo entendió. Su pueblo no lo entendió. San Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que esto es lo más grande, lo más maravilloso, de saber que Él vino a hacer una obra tan especial dentro de nuestro corazón y que tú eres su hijo.
Cuando Jesús está en la cruz y dice: Padre, todo ha sido consumado, está diciendo sus últimas palabras en la cruz: Padre, la obra redentora ha sido terminada, está consumado, conforme a las Escrituras se ha cumplido, y la obra de la salvación para la humanidad está libre. Y cuando Jesús está entregando ese momento al Señor, le entrega del trabajo de Salvador en la cruz, y cuando Jesús le dice: Padre, ya está terminada la obra, en ese momento Jesús dice que entrega su espíritu o muere. Y cuando Jesús muere, déjame decirle, cuando esto sucede, en el templo había un velo que nadie podía entrar a ese lugar, que marcaba un alto para entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar. El hombre no se podía acercar a Dios tan fácilmente. Y cuando esto sucede, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Abrió la entrada para que todos pudiéramos entrar delante de su presencia, necesitados, para recibir esperanza para cualquier necesidad. Hoy podemos entrar delante de su presencia. Ese velo fue quitado para que tú y yo podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Y no solamente sucedió esto, la misma creación, la misma tierra sintió ese libertad. La misma tierra sintió, hubo un estremecimiento, la tierra tembló, hubo tinieblas, hubo un tremendo movimiento cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo un estremecimiento en la tierra y en el universo, porque el Hijo de Dios estaba cumpliendo un trabajo muy especial para el ser humano, que era la salvación. El amor de Dios fue tan grande, pero a veces la decepción en el caminar. Pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces te has decepcionado por algo? No me diga esto, no me diga, piense, ¿cuántas veces algo te ha decepcionado y pierdes la esperanza y la confianza en alguien o en algo? O dices: ya no puedes tener confianza porque alguien te decepcionó. Pues así estaban los discípulos, decepcionados porque se les había acabado esa esperanza, porque el Mesías lo habían matado. Ellos sí creyeron en él, pero no era como ellos esperaban. Es muy impresionante realmente lo que sucede cuando se acaba la esperanza, cuando alguien pierde el valor realmente de lo que está haciendo. En este caso, cuando estás sirviendo a Dios, pero a lo largo del caminar te encuentras con situaciones que no salieron como tú querías, o te has avergonzado del Señor, o no le has creído. ¿Hasta cuánto le estás creyendo? Y tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. ¿Cuánta relación tienes con Dios? ¿Cuánta comunión? No es de palabras, sino es de experiencia, es de testimonio en tu corazón, que yo puedo decir, o tú puedes decir en este día: yo soy hijo de Dios. Te pregunto esto porque voy a decirte algo. Cuando tienes la convicción que eres un hijo de Dios, es porque entregaste tu vida a Cristo, porque has experimentado esa parte interna y que ha cambiado tu lamento en gozo, y que ese gozo no se termina. El gozo que el mundo da no es a través de una cerveza o de una botella de licor, o a través de una diversión. La paz y el gozo que Dios da dura para siempre. El gozo, Él dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da, sino yo la doy. Y la paz de Dios es duradera, y la paz de Dios te va a ayudar hasta el final de la carrera en este mundo. Hasta entonces, cuando llegues delante de Él triunfante y decir: Señor, he vencido en tu nombre, Señor. Cuando llegues al final, cuando llegue el tiempo que tenemos que tener en mente, no podemos quitar eso, pensar que un día nos encontraremos con Él. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar y juntarnos en una manera, o estar unida con los ángeles, dando gloria a Dios, porque el Cordero que fue inmolado dio su vida
por nosotros y nos amó antes que usted y yo naciésemos. Él te amó, y es el plan de Dios en este día que puedas darte cuenta que Él te amó y no estabas en tu pensamiento ni en el mío de estar aquí en una generación que Dios está levantando, una generación que le cree a Él, que le cree a su palabra y que espera su segunda venida. Pedro, uno que dijo: Señor, yo hasta la muerte. Pedro dijo: yo, Señor, yo te voy a servir, y yo tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Pero a la primera Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo te voy a servir. Hay muchos que así decimos, pero cuando llega el momento de la prueba nos desanimamos. ¿No nos pasa a veces así? ¿Y dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Así sintió en la cruz Jesús. ¿Sería que Dios le había abandonado? ¿O era el estrago de la desesperación de la muerte por estar pagando un precio por usted y por mí? No estábamos nosotros allá, estamos aquí. Han pasado más de 2000 años, pero la palabra de Dios sigue vigente. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te amó. No tuvimos que pagar nada. Deberíamos usted y yo estar en la cruz. Él no. Sin embargo, el justo pagó por los injustos, pagó por tu pecado y te pagó todo. Dice el apóstol Pablo que una grande lista, una acta había así contra nosotros de muchas cosas, pero Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que era contraria para nosotros. La clavó Jesús por ti, una lista muy grande, y te perdonó. ¿Por qué no celebrarlo? Gracias, Señor, por tu amor. Ya casi voy a terminar. Mire, escucha esto. Cuando Pedro pasó esta experiencia y fue a buscar al sepulcro, a ver, más bien fue al sepulcro a buscar a ver si estaba el cuerpo de Jesús, y no estaba el cuerpo de Jesús. Dios se maravilló con eso, pero también había olvidado lo que Jesús le había dicho: me vas a negar. Pedro se sintió muy mal y dijo a sus discípulos, capítulo 21 de San Juan, dice que le dijo a sus discípulos: vámonos a pescar. Y se fueron al mar a pescar. Dijeron otros discípulos: vámonos a pescar. Y se fueron con él a pescar, decepcionados, no había esperanza. Y vámonos, se acabó, nos vamos, ya no tenemos nada que hacer. Pedro era el que encabezaba esto. Y se fueron a pescar. Capítulo 21 dice que se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Y cuando está amaneciendo, quiere decir que toda la noche, expertos en la pesca. Los discípulos eran expertos de la pesca. No eran cualquiera pescador, era alguien que vivía de la pesca y conocían los lugares para pescar. Y cuando fueron, no pescaron toda esa noche, no pescaron nada. Sin embargo, se para alguien en la playa y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No le reconocieron quién era que se paró allí. Y fue nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había resucitado. Y cuando Juan, el amado, el discípulo amado, le dice a Pedro y a los demás discípulos: es el Señor. ¿Cómo pudieron sentir ese momento doloroso, decepcionado? Es el Señor, porque el Señor vive. Es el Señor, dice Juan. Y Pedro dice que se ciñó su ropa y se lanzó al mar. Cuando vieron el milagro, porque le dice, cuando Jesús les dice, quedo un poquito más atrás, Jesús les dice que si tienen algo de comer, ellos responden y dicen: no. Toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Jesús dijo: tiren la red a la derecha y hallaréis. Y lanzaron la red como Jesús les mandó y pescaron de tal manera que la barca se hundía. Juntaron muchos peces, y esto fue otro milagro que Jesús hizo, porque Jesús, siendo Dios, sabía dónde estaban los peces. Él conocía.
como conoce tu necesidad. Aunque no la digamos, Él sabe lo más profundo del corazón, porque Él es el Dios todopoderoso, es el Dios omnisciente, es el Dios omnipotente que tiene todo el poder. Este es el Dios que servimos, este es el Dios que predicamos, este es el evangelio que predicamos, este es el evangelio poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando hablamos a una enfermedad o hablamos algo que necesita el hombre o la persona recibir, en el nombre de Jesús hay poder, y eso tiene que huir. Todo demonio huye en el nombre de Jesús. Y es importante la declaración con certeza. Cuando declaramos una palabra, la declaramos con fe, seguros, porque Dios está en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, podemos hablar una palabra con fe y que va a suceder, porque todo es posible para los que creen. Entonces hay una grande pesca. Llegan los discípulos a la playa y ya está la lumbre prendida y había panes. Y yo me pregunto, ¿quién preparó esto? No habían pescado, traen los peces, pero cuando ellos traen los peces, ya había un pescado ahí, había lumbre y había pan. Jesús les da de comer, comen. Después que comieron, todos permanecieron en un grande silencio. No había palabra de poder decir algo. Quizás estaban avergonzados, pero Jesús lanza una palabra muy directa a alguien que le dijo: me ibas a negar. Y cuando lanza esta palabra, se la lanza al apóstol Pedro. Y cuando hubieron comido, dice capítulo 21 verso 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Después de haberlo negado, está diciendo: ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiendo le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? La pregunta es para ti en este día. La pregunta es para nosotros. Y te está preguntando el Señor de una manera directa: ¿me amas? ¿Me amas más que todo lo que tienes? ¿Cómo responderías? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu esposa, tu esposo, o más que tus hijos? ¿Cuánto me amas? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? ¿Me amas más que el negocio? ¿Me amas más que tu casa? ¿Lo que tienes? ¿Cuánto le amas a Dios? Yo creo que es algo que necesitamos entender, nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando amamos a Dios, déjeme decirle, y es lo que Jesús está diciendo a Pedro: ¿cuánto me amas? Cuando Jesús lanza una primer pregunta, pues quedó solamente pues una palabra normal. Pero cuando viene la segunda vez: ¿me amas? Y luego viene una tercera vez, y esto lo hace pensar, lo hace reaccionar. Bueno, ¿por qué me estás preguntando que te amo? Pedro reacciona y dice: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Está hablándole de un trabajo muy especial para Pedro, y que dependía mucho de que Pedro dijera cuánto le amaba. Depende mucho, hermanos, cuando confesamos a Jesús, que no nos avergoncemos, que no nos debe de importar más el trabajo que Dios. No nos debe de importar. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas, y Dios puede hacer que prospere tu negocio cuando le das el primer lugar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es el trabajo, es el negocio. Es necesario,
pero no es más. Como dijo Jesús, no es más la comida que el cuerpo, o el alimento, o el vestido. ¿Qué es más importante? No os afanéis por qué habéis de vestir y qué habéis de comer. Si vuestro Padre que alimenta las aves que ni siembran ni ciegan, con más razón, tú no vales más, mucho más que ellos. ¿No tendrá control de tu negocio? ¿No tendrá control de tu vida? ¿No tendrá control de tus problemas? ¿No tendrá control de las situaciones que puedes estar cruzando? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Escucha esto. Y todas estas cosas, diga conmigo, porque es declaración en la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios cuando confiamos en Él? Más buscad primeramente número 1, más buscad primeramente el reino de Dios, o las cosas de Dios, y todas las demás cosas, o todas estas cosas, vendrán por añadidura. Es un cumplimiento de la palabra de Dios conforme a la fe. Por eso hablaba hace un momento, ¿cuánta relación tenemos? Busca a Dios. Antes de que tu negocio, busca a Dios. Antes que tus propios deseos, busca a Dios para que Dios cumpla tus deseos. Deleítate en la ley de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces estamos en lo contrario. Buscamos primero las añadiduras y luego buscamos el reino. Buscamos primeramente que Dios supla lo que nos hace falta. Buscamos que Dios quite la desesperación antes de buscar que aquel que quita la desesperación, de buscar a aquel que añade, no las añadiduras, sino aquel que las produce, aquel las hace, y ese se llama Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, de lo cual terminamos la serie en este día. Nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, escucha bien, hay autoridad. Cuando usas el nombre de Jesús, porque sabes que eres su hijo, le podrás decir a ese problema que se vaya en el nombre de Jesús, y se va a ir. Cualquier circunstancia, cualquier situación que puedas estar pasando o estar cruzando en tu familia, en el trabajo, donde sea, o enfermedad, en el nombre de Jesús te vas, porque yo soy libre. En el nombre de Cristo, porque Él llevó toda enfermedad y por su llaga yo soy sanado. Los milagros están ocurriendo porque al que cree todo le es posible. Déjame decirte, hermano, no es solamente una frase de decir soy cristiano, o no solamente es cargar una Biblia debajo del brazo que te demuestra ser un cristiano. El cristiano da fruto, y el fruto se ve. El fruto glorifica a Dios, pero depende mucho de la relación que tú tienes con Dios. Acércate a Dios, busca primero su reino antes que todo lo demás. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las cosas que tenemos en este mundo, que puedas tener la mejor casa, que puedas tener el mejor negocio, está de pasada. ¿Sabes esto? Vamos de paso, vamos de pasada. Y eso te voy a decir lo que un hombre hizo un día, y con esto finalizo. Un hombre, dice la Biblia, que era muy rico y tuvo sus graneros grandes, y su cosecha era muy grande. Y un día se paró en medio de esa propiedad tan grande y tanta riqueza que tenía. Dijo: voy a hacer estos graneros más grandes, porque es grande mi cosecha y tengo que guardarla. Y dice que mandó edificar esos graneros o esos espacios para poner su fruto. Y una vez que logró ese propósito, él trabajó mucho, como muchos pueden estar trabajando. No debe estar nuestro afán. Jesús nos exhorta a eso. Nuestro afán no es en el negocio. Nuestra vida está en Cristo y nuestras cosas en Dios están mejores. Y este hombre, una vez que preparó todo ese espacio de cosecha, se paró nuevamente y dijo esto. Escucha bien. Una vez que lo logró, dijo: qué bárbaro me aventé, ¿no? Estuvo bueno, mira lo que logré con mi capacidad, con mi inteligencia. No es la inteligencia ni la capacidad, porque escucha el resultado. Cuando este se para gloriándose y diciendo: qué
qué bueno, mira lo que he logrado con mi esfuerzo. Y se enorgulleció, olvidó a alguien importante, no consideró lo más importante. Y se escucha una voz que le dice, escucha bien esto: necio, todo lo que has cosechado, todo lo que hiciste con mucho esfuerzo, dice, ¿de quién será? Porque esta noche van a pedir tu alma, y lo que has cosechado, ¿de quién va a ser? Eso se queda. Pero las cosas que estamos hablando en esta mañana son eternas. Son cosas que nos estamos deleitando de lo que estamos haciendo en este día, porque estamos dándole gloria a aquel que pagó un alto precio por ti, y que un día estaremos con él. Y esto es un recordatorio para que algo que tiene más bien este pensamiento que debemos tener en mente. Un acontecimiento más que pasamos en esta semana de Semana Santa, de muerte, crucifixión y resurrección, y que hoy día estamos celebrando. Y no solamente este día, todo el tiempo lo hacemos, pero hoy lo ocupamos para hablar del Evangelio, para hablar de este Evangelio poderoso. Pero tenemos algo que tener en mente. Este día y el día de mañana, si Dios nos lo permite, nos está acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos le crucificaron, lo mataron, blasfemaron contra él, y le dijeron muchas multitudes: crucifíquenlo, mátenlo. Lo despreciaron. De acuerdo a las Escrituras, fue menospreciado y desechado de los hombres, varón experimentado en dolores y quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice el profeta Isaías. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Pero un día él va a venir sin relación con el pecado, y vendrá con poder y gran gloria, y viene a levantar una iglesia que ha sido lavada por su sangre, una iglesia que le está esperando, una iglesia que está confiando en él, una iglesia que está esperando el cumplimiento de su palabra, porque él viene por segunda vez. Así como fue anunciado que él nacería, se cumplió. Como fue anunciado que él iba a morir, iba a resucitar, se cumplió. Pero él dijo: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a todos aquellos que han creído en él y que han sido lavados por la sangre del Cordero. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie en esta hora. Esta es la confianza que Dios nos da, la seguridad, y que hoy estamos alabando a Dios. Hoy no le puedes ver ni le podemos ver, pero su presencia podemos sentir que su presencia está aquí. Él no rechaza a nadie, él no condena a nadie. Él vino para salvarnos y sigue salvando a todo aquel que cree. Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cuál será nuestra reacción? Hoy es tiempo de acercamiento a Dios, porque su venida está a las puertas y te puede sorprender. Suceden dos cosas: su venida pública, su venida cuando viene a levantar a su iglesia en lo secreto, o él puede llamar. La preparación de nuestra relación con él es elemental, nuestra comunión con él. Y cuando él llame, pueda escuchar esa voz que se va a oír un día: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya está preparado eso, ya está preparado para la iglesia. Y la iglesia depende de cada uno de nosotros, de estar glorificando. Puede imaginarse estar adorando a Dios por la eternidad, y que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Lo que él dijo lo cumplirá, porque él dijo: y cuando yo venga, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también estén. ¿No es maravilloso esto?
donde yo estoy, ustedes estén. Y cuando esté allí, no habrá más enfermedad ni más dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. Y será el gozo por la eternidad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame decirle, Cristo viene pronto. Su venida está cerca, está a las puertas. Y si Él tarda en venir, Él va a llamar, créalo o no lo crea. Él va a llamar, y lo importante es que podamos estar preparados, estar listos. Señor, aquí estamos. ¿Por qué no levantas tus manos en esta hora? Es tiempo de rendimiento. ¿No te gustaría en este día, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, quisieras venir aquí y decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús? Yo quiero un día que si el Señor viene, yo me voy con Él. Yo no me quiero quedar, yo me voy al lugar que Cristo ha preparado. Pero mientras estoy aquí, ayúdame a servirte. ¿Quieres venir? ¿Quieres acercarte aquí y decir: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, al Cristo que está vivo, porque Él no está muerto, porque Él resucitó? Él vive por los siglos de los siglos. Habrá alguien, mientras tienes tus ojos cerrados, y si quieres venir, decir: Señor, no he tenido mucha relación, me ha faltado, Señor, necesito que vengas y me ayudes. Acércate al altar, yo quiero orar por ti. Este es un tiempo de rendimiento, y puedas decirle en este día: yo me rindo a ti. Yo me rindo, yo me entrego a ti, Señor, porque pagaste un alto precio por mí. Hoy quiero que cambies mi vida. Hoy quiero, Señor, empezar una nueva relación contigo, Señor. Si antes solamente de oídas y sin compromiso, pero hoy quiero, Señor, que restaures esa parte en mi vida. ¿Te gustaría venir al altar? Te hago una invitación para que vengas. Hay un espacio para ti. Yo quiero orar por ti. Abre tu corazón a Cristo. Él está paseándose en medio de nosotros. ¿Y qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera de Él, de ti? Que te rindas, que le abras tu corazón. Él quiere entrar. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y estaré contigo. Y estará contigo para siempre. Si no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. No dejes ir esta oportunidad de venir a Jesús. Mientras estás así, con tus ojos cerrados, vamos a adorarle. Pero si hubiere alguien, yo te invito a que vengas al altar. O simplemente levanta tu mano ahí donde estás. Di: yo quiero recibir a Jesús. Levanta tu mano si tú quieres. Dios te bendiga. Levanta tu mano, levanta tu mano. Es señal de rendimiento. Decirle: Dios, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Así, con tu mano levantada, manténla así, manténla así. Y vamos a unirnos todos en esta oración. Y repitamos todos: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por morir en la cruz. Gracias por pagar el precio de mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar en esta nueva vida. Lléname con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender tu palabra. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor. Hoy, Señor, derrama bendición sobre cada persona. Hoy declaro libertad, Señor. Hoy declaro sanidad, porque está ocurriendo, Señor. Porque tú llevaste toda enfermedad y por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre. Toque el que esté enfermo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, sea libre, Señor, de toda enfermedad, Señor. Hoy oramos a ti, Señor, y pedimos, Señor, que tú operes ese milagro. Quien está buscando ese milagro, tócalo, ese milagro sanador, ese milagro que viene a romper, Señor, ataduras, Señor, que viene a traer cambios en la vida. Hoy en este momento levanto, Señor, esta oración
en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, declaro libertad sobre esa vida. Hoy declaro sanidad en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona, a cada familia, Señor. Hoy este día es día de victoria. Hoy este día es día de celebración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la exaltación, Señor. Te adoramos. Adórale, hermano. Adora por un momento. Adoremos al que vive y reina para siempre. Padre, te adoramos, Señor, te adoramos. Yo sé que el Señor está tocando corazones en este momento. Dios está tocando tu vida. Hoy está dando nuevas fuerzas. Hoy Dios está sanando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adoremos al que vive